Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tú eres santo, tú eres fuerte, santo inmortal, ten piedad, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelvan y vuelvan, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Mis queridos hermanos, si bien muchos de ustedes tienen calor, enfermedad, pero trataremos de ofrecer al Señor este tiempo de oración, este viernes de Cuaresma, segundo, o mejor dicho, tercer viernes de Cuaresma, contando los días de ceniza, en donde la Iglesia quiere que hagamos ese camino por el desierto. Junto con Jesús, no vamos solos. Él nos abre el camino y Él nos da su fuerza para que
podamos vencer al maligno, vencer al mal con la fuerza de la palabra de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios. Y cada viernes de Cuaresma tiene la belleza, la particularidad de contemplar la pasión del Señor. No solo por esa ocasión tan preciosa, tan rica en indulgencia, esa plenaria cada vez que lo rezamos con las debidas condiciones, que es el Vía Crucis, en donde entramos en los sentimientos de Jesús en su último camino, cargando con la cruz por nosotros. Entramos en sus sentimientos de ofrenda de la vida al Padre por nosotros, de mansedumbre, de humildad, de perdón, de intercesión, sino también la liturgia de la palabra. La Cuaresma es un tiempo especial para dedicarnos a la palabra de Dios, a conocer más la palabra, a meditarla, a rezarla, a rumiarla, a buscarla. Por eso cada día es un plato fuerte que nos da la liturgia con la palabra de Dios. La primera lectura del Evangelio del Salmo. Y hoy las dos lecturas hacen referencia a la pasión de Jesús. La primera del libro de Génesis, más detalladamente. La segunda, la gran parábola de Jesús de los viñadores homicidas, es una síntesis admirable en la cual Jesús nos muestra toda la historia de la salvación, toda la historia de Dios con nosotros, nuestra historia, la historia del amor de Dios y la oscura historia de nuestro rechazo de ese amor de Dios y del rechazo de su Hijo, de su único Hijo, de su amado, como lo vamos a ver dentro de unas semanas, también en una tarde como esta de viernes, el Viernes Santo, en la muerte del Señor en la cruz. Pero me detengo un ratito en la primera lectura del libro del Génesis, que es la historia de José. Esta mañana, que se le ve a las 10, una señora después me preguntaba: ¿Padre, es la historia de San José, el esposo de María? No, es un antepasado de San José. Es José, el hijo de Jacob. Jacob, gran patriarca de Israel. Tenemos a Abraham, Isaac, Jacob. Y José era uno de estos hijos del patriarca Jacob, estos 12 hijos, en los cuales después se distribuyeron las tribus de Israel, las famosas 12 tribus de Israel. Pero José era el hijo amado, por ser el más chico y por tener una gracia especial de Dios. Jacob amaba a José. No es que despreciaba a los otros hermanos, pero tenía una predilección por este José. Por eso le había hecho esa túnica especial, mangas largas, signo de un afecto grande. Pero aquí nos encontramos con la oscuridad del corazón humano. Sus hermanos se llenan de envidia, se llenan de odio por ese amor de su padre, se llenan de odio y de envidia hacia José. Y ese odio, esa envidia, llega al punto de querer asesinarlo, querer mancharse las manos con la sangre inocente de un hermano. Esto es terrible, esto ya lo vemos en los primeros capítulos del Génesis, de Caín y Abel.
Pero atención, San Juan nos dice que todo aquel que odia a su hermano es un homicida. Todo aquel que odia a su hermano es un homicida. Por tanto, los hermanos de José ya lo habían matado en su corazón, en su intención. Lamentablemente su corazón estaba ya enseguecido por el mal. Pero luego deciden no matarlo, deciden venderlo como siendo un animal. Y en este sentido, en la semejanza que tiene José de Egipto con Jesús. También Jesús es vendido, es entregado por sus hermanos, que lo rechazan, como vemos en la parábola de los viñadores, pero es entregado por uno de sus discípulos, por 30 monedas, mientras que acá José es entregado por 20. Jesús es entregado como un esclavo, vendido como un esclavo, José como un animal. Esto es terrible. Es terrible cada vez que la vida humana, la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, redimida en la sangre preciosa del Hijo de Dios, por tanto que tiene un valor infinito, porque somos suyos, por creación y por redención, somos de Dios. Entonces, nadie puede vender a su hermano. Nadie puede tratar a una persona como una mercancía, como un objeto. Nadie puede vender. Y vemos entonces cómo en esta lectura, en esta primera lectura, salen las pasiones más oscuras de nuestro corazón. Y es la Cuaresma la que nos llama a enfrentarnos a esta realidad oscura de nuestro corazón para dejarnos sanar, redimir, liberar por la misericordia infinita del Dios que en su Hijo se deja entregar por nosotros, se deja matar por nosotros, para que de esa muerte brote no la violencia, no el espiral de violencia que vemos en el mundo de hoy cada vez más, violencia física, violencia de asesinato, violencia de guerra, violencia verbal, violencia del bullying. No, de la muerte del Hijo amado brota la libertad del perdón. Porque solo el perdón nos hace libres. Solo el perdón nos regala la paz. Solo el perdón cura, sana. Y es ese perdón el que queremos pedir esta tarde al Señor Jesús. Pero fíjense, mis queridos hermanos y hermanas, cómo en la historia de José de Egipto se ve la providencia de Dios. Dios que en su amor sabe sacar bienes de los males. Hasta ahora es una historia terrible. José será vendido, llevado a Egipto. En Egipto será puesto en la cárcel por una calumnia, casi condenado a muerte. Pero José, a pesar de toda esa noche oscura de la fe que tuvo que vivir, permaneció fiel al Señor, permaneció firme en la alianza con el Señor. Se entregó a Él, se confió a Él, se encomendó a Él. El corazón de José pertenecía al Dios de su Padre, al Señor. Por eso siguió confiando, siguió esperando, aún en medio de ser vendido,
del ser hecho esclavo, del ser hecho prisionero, del ser llevado a la cárcel injustamente. Y el Señor bendijo esa fidelidad. Luego vemos cómo interpreta los sueños del faraón, y el faraón lo nombra administrador de su casa, de su reino. Y cómo José será el salvador de sus hermanos, será el salvador de sus hermanos. Recordemos cómo vino esa gran miseria, esa gran necesidad, ese gran hambre en la tierra santa, en la Palestina, y los hermanos de José, junto con su padre Jacob, no tenían el trigo, no tenían cómo alimentarse. Y entonces van a pedir ayuda al reino cercano de Egipto. ¿Y quién los recibe? José, el hermano que habían odiado, el hermano que habían querido matar, el hermano que habían vendido. Es José el que los recibe, es José el que los perdona, es José el que los salva, Y entonces recibe toda su familia necesitada en Egipto, y entonces el pueblo de Dios va a Egipto. ¿Cómo Dios en su providencia sabe escribir derecho entre nuestros hijos? ¿Cómo Dios en su providencia sabe escribir derecho entre nuestros hijos? De esa historia de dolor hizo nacer una historia de bendición, de vida nueva, de reconciliación. Como de la cruz de su Hijo, le adoramos, hizo nacer para nosotros, porque todos nosotros en cierta manera somos esos malos viñadores, que no le damos al Señor el fruto que Él espera, de tanto amor que ha depositado en nosotros. El Señor espera el fruto exquisito de un vino nuevo, de un vino precioso, le damos el vinagre. Para mi sed me dieron vinagre, dice el Señor en la cruz. Y tantas veces le damos al Señor el vinagre de nuestra indiferencia, de nuestra ingratitud, de nuestra infidelidad, de nuestro rechazo, de querer vivir espaldas de Él, vivir sin Él. Por eso, en esta tarde, queremos acercarnos a la cruz del Señor, al Señor Jesús crucificado. Queremos decirle al Señor, Señor, que puedas encontrar en nosotros el fruto de una correspondencia a tu amor, de una correspondencia a tu amor. Queremos en esta Cuaresma aprender nuevamente a seguirte por el camino de la cruz. Queremos en esta Cuaresma ofrendarte el fruto de nuestra oración generosa, de nuestra misericordia con el hermano, de nuestro ayuno. Queremos ofrecerte el adorar tu cruz, signo de tu perdón, signo de tu amor, para alcanzar de ella toda gracia y bendición, para que tu cruz en nuestro corazón lo cure de cualquier germen, de cualquier raíz de odio, de envidia, de rencor, de malquerencia hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos. Jesús, hermano nuestro, que dice tu vida por nosotros en la cruz, compadécete de nosotros y salva